¿Qué tal? Soy Eduardo Naranjo, médico residente de segundo año. El día de hoy vamos a platicar sobre las bases físicas que son necesarias conocer para la correcta realización de un ultrasonido Doppler. Esta clase ya se las debía desde el mes pasado, pero pues ya saben que por cuestiones de salud no pude darla en tiempo y forma, pero espero que la disfruten. De inicio y más para los R1 suele ser un tema desafiante, por ende trataré de simplificarlo lo mayor posible. En primera instancia, se debe reconocer que el efecto Doppler fue descrito por este señor. Por primera vez se llama Christian Doppler en el año de 1842. Él lo describía de la siguiente manera, como el cambio de frecuencia de una onda sonora con el movimiento de la fuente respecto del receptor. Solo para recordar, en la segunda imagen, la derecha, que la frecuencia define como el número de ciclos por unidad de tiempo. Partiendo de esta definición, el ejemplo más típico para explicar lo que acabo de citar es con el sonido de una sirena que suena continuamente en una ambulancia en movimiento, lo que hace que la frecuencia del sonido aumente al acercarse al receptor y disminuya al alejarse de él. Cabe resaltar que esto ocurre por el cambio de frecuencia de la onda sonora con el movimiento de la fuente respecto al receptor, lo cual se conoce como variación de la frecuencia, manifestada en la onda transmitida por el cambio relativo de posición entre la fuente y el receptor. Matemáticamente, el cambio de frecuencia Doppler es la diferencia entre la frecuencia reflejada y la transmitida. E inclusive existe una ecuación que la explica, pero por cuestiones prácticas y de tiempo no ahondaremos en dichos detalles. Por ejemplo, en las siguientes imágenes se explica lo que acabo de mencionar. El objeto que produce la onda sonora genera la misma frecuencia, como se muestra aquí en la imagen A. Y el receptor observador, como dice la imagen, recibe una frecuencia X. No obstante, si nos acercamos a él o el objeto que está ensonando la onda sonora lo hace como lo indica en la imagen B, la frecuencia X aumentará, como señala en la imagen D. Caso contrario, que si nos alejamos del objeto incidente o él lo hace de nosotros. De hecho, yo creo que esta es la diapositiva más importante o de las más importantes de toda la presentación, así que vamos a poner un poco más de atención. Aprovechando dichas propiedades previamente ya comentadas del efecto Doppler y aplicándolo a nuestra praxis clínica como médicos radiólogos, se aprovecha el efecto Doppler utilizando las de ultrasonido para estudiar el flujo sanguíneo, permitiéndonos realizar una evaluación vascular. Ahora bien, sabemos que la sangre es un tejido que se compone de eritrocitos, leucocitos, plaquetas suspendidas en plasma, donde los eritrocitos componen aproximadamente, o se dice, un 36 a 54% del volumen. Recordemos su forma celular, un disco bicóncavo con un diámetro aproximado de 7 a 8 micras, siendo más pequeños que la longitud de onda del ultrasonido, por lo que son el objeto perfecto o lo que se utiliza o lo que actúa, mejor dicho, como los reflectores de ultrasonido. Es imperante resaltar lo siguiente. Si no se puso atención en lo anterior, aquí sí debemos hacer más énfasis aún. Al momento de incidir el haz de ultrasonido, el cambio de frecuencia Doppler es proporcional a la velocidad del reflector y a la frecuencia, y eso se relaciona con el coseno del ángulo Doppler. Y se debe tener muy presente, puesto que es la base de una correcta realización de ultrasonido Doppler, algo que resulta esencial para medir correctamente las velocidades de manera adecuada. Porque, de hecho, ángulos pequeños que se acercan a los 0 a los 180, un pequeño cambio en esos ángulos genera grandes cambios en la frecuencia Doppler, por lo que el cambio de máximo de frecuencia ocurre cuando la sangre fluye directo al transductor, como los dije que sería entre los 0 y los 180 grados, por lo que si el haz de ultrasonido incide a los 90 grados, el coseno va a ser igual a 0. Entonces la sangre va a fluir perpendicularmente a la incidencia del ultrasonido. Por ende, no se va a detectar ningún cambio de frecuencia. Por lo anterior, se recomienda lo siguiente, que el ángulo Doppler se encuentre o el ángulo de incidencia sea entre los 40 y los 60 grados para dos cuestiones. Número uno, para evitar que haya grandes cambios en la frecuencia Doppler,
ya que entre estos valores los cambios son menos variables y eso hace que el estudio sea más reproducible. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, y si así de manera general, vamos a dar unos ejemplos como cómo fluye el flujo sanguíneo en el ultrasonido Doppler, más bien cómo nosotros lo vemos o cómo se representa. En la primera imagen, en esta que se observa en la pantalla, el transductor incide sobre un objeto fijo. No obstante, no se identifica flujo como Doppler color o Doppler espectral porque el objeto está fijo, ya que no hay ningún cambio en la frecuencia o ninguna variación en la frecuencia. No obstante, si el objeto se acerca hacia el transductor, como es en esta imagen que estoy mostrando, o el objeto se acerca a él, en este caso la sangre, o el objeto que se está acercando al haz de ultrasonido o al transductor, mejor dicho, demostrado en el Doppler color como un color rojo anaranjado y el Doppler espectral como una deflexión positiva. Más adelante vamos a entrar más en detalle en estas cuestiones, pero solo para entrar de manera general cómo se representaría en el ultrasonido Doppler. En la siguiente diapositiva, caso contrario, en esta imagen se observa cómo el objeto se aleja del transductor, demostrando entonces en el Doppler color como un color azul y el Doppler espectral como una deflexión negativa. Insisto, vamos a entrar más a detalle en estas cuestiones un poco más adelante. Ahora bien, recordemos que la reflexión o los objetos reflejantes del haz de ultrasonido van a ser en este caso los eritrocitos, por lo que debe considerarse lo siguiente: la señal que los eritrocitos nos reflejen a nosotros y que llegan, o más bien reflejan hacia el transductor, es pequeña porque la energía que se irradia en todas direcciones, no nada más en dirección perpendicular a las o en la misma dirección en la que se está incidiendo. Y esto es también debido porque la sección transversal de estas células por su disco bicóncavo es, como ya lo comentamos, más pequeña en comparación a la amplitud o la longitud de onda. Ahora bien, tomando en cuenta esta premisa, se dice que la energía reflejada es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia y por consiguiente, a medida que se aumenta la frecuencia transmitida seleccionada para detectar el flujo, obviamente también la energía reflectada aumentará. No obstante, lo anterior se contrarresta con el aumento que ocurre en la atenuación de la señal por cuando el haz de ultrasonido atraviesa los tejidos con el propio aumento de la frecuencia. Por ende, los equipos deben utilizar una frecuencia de transmisión o utilizan una frecuencia de transmisión más baja, suele ser en el Doppler, que a comparación en una escala de grises o en un modo B. No obstante, también hay que considerar que en situaciones en que la velocidad de la sangre es muy lenta o es nula, como en el caso de colecciones, hematomas, un aneurisma o pseudoaneurisma o flujos venosos, las células o los eritrocitos sí pueden causar ecos reflejados que pueden ser visibles o que son visibles en el ultrasonido en el modo B. Esta imagen también nos va a servir para representar lo que es el ultrasonido dúplex, pero más adelante vamos a tomar eso en cuenta. Debemos reconocer que existen modalidades dentro de la ecografía Doppler. De manera general, como se muestra aquí en los cuadritos de azul, hay dos modos: el modo continuo y el Doppler pulsado. El primero transmite señales constantemente, por tanto requiere de la presencia de por lo menos dos cristales, uno que sea transmisor, y otro receptor. No obstante, tiene la desventaja de que se detectan todas las interfaces móviles en general sin seleccionar las situadas o las que están que nos permitan seleccionar o las que están a determinada profundidad. Caso contrario con el Doppler pulsado, cual transmite y recibe señales en intervalos de una frecuencia determinada, es decir, solo transmite o solo recibe y la frecuencia pues la podemos determinar inclusive nosotros más adelante. Vamos a verlo como se muestra en la diapositiva anterior, que fue lo que les comenté. O sea, el ultrasonido duplex o el ultrasonido pulsado transmite la señal, posteriormente permite que ésta vuelva sin transmitirla y prácticamente esta modalidad o este ultrasonido pulsado supera el inconveniente del eco continuo o el Doppler continuo y permite obtener señales procedentes de una profundidad seleccionada. Básicamente todos los sistemas utilizan esta modalidad, por lo que son sistemas duplex.
Ahora, dentro de la modalidad del Doppler pulsado está la evaluación cualitativa o la evaluación cuantitativa. Y dentro de la cualitativa se encuentra ya el Doppler color o el Doppler poder, y la cuantitativa, que es la que más utilizamos para medición de velocidades, índice de resistencia, entre otros, está el famoso Doppler espectral. Ahora, el Doppler color nos ayuda, o para qué es útil. Número uno, muestra la dirección de las partículas en movimiento, así como la velocidad de esas, pero de manera cualitativa. Es decir, la velocidad está representada por diferentes tonalidades de color, y el color también nos indica la velocidad, la dirección a la que está teniendo este flujo de movimiento. Es decir, por ejemplo, en esta imagen, el Doppler color nos está diciendo que cualquier movimiento o flujo que se dirija hacia el transductor lo va a marcar con un color rojo o anaranjado. Cualquier flujo que se aleje del transductor lo va a marcar como un color azul. Y las diferentes tonalidades, como vamos a ver más adelante, por ejemplo en el flujo laminar, inclusive el color nos ayuda a determinar cualitativamente la velocidad a la que el flujo se está dirigiendo. El Doppler poder nos ayuda a valorar la densidad básicamente o la presencia de los hematíes, o la presencia básicamente de flujo, no su velocidad. Analiza también el cambio de amplitud de los ecos y valora mejor los contornos en la luz de un vaso, y como lo dije, básicamente nos ayuda a detectar la presencia de vascularización tisular, y es mucho más sensible para detectar flujos lentos o débiles, a diferencia del Doppler color. En el caso del Doppler espectral, hay que poner mucha atención aquí. Nos proporciona un análisis cuantitativo, como ya lo comenté previamente, puesto que con él se pueden hacer diversas mediciones. De manera general, indica también la presencia de flujo, su dirección y las características de lo que nos va a poder permitir hacer diversas mediciones. La información que se nos presenta en la imagen representa una escala temporal de lo que ocurrió en ese momento, al momento que el flujo pasó a través de las de insonación o de las de ultrasonido, como se muestra en la imagen. También hay que tomar en cuenta que es una representación temporal de una distribución acumulada de las frecuencias durante un ciclo cardíaco, y más adelante vamos a hablar un poco de hemodinamia. Como ya comenté, el Doppler espectral es bastante utilizado, nos ayuda a demostrar gráficamente, como aquí lo podemos ver en la imagen, la amplitud de cada frecuencia de la señal Doppler, lo que nos permite realizar mediciones, como ya lo comenté, de la velocidad, el índice de resistencia, entre otros. Su utilidad principal radica en que nos ayuda a valorar, por ejemplo, el grado de estenosis de un vaso, localizar algún sitio de obstrucción, analizar el tipo de vaso que se está evaluando también, la presencia de flujo turbulento, valorar resistencias periféricas, como ya se comentó, y la velocidad relativa también del flujo. Cabe mencionar que matemáticamente la técnica, nada más por decirlo, que se emplea para este tipo de análisis espectral se conoce como la transformación de Fourier, pero tampoco vamos a ahondar en ello. Pero vamos a pasar a la siguiente grafiquita. Es un esquema que nos representa o más bien vamos a explicar qué representa cada parte del Doppler espectral que estamos viendo aquí en la imagen, pero se explica mejor, creo, con este gráfico. El espectro Doppler, como se vio en la imagen anterior, como se muestra en este pequeño dibujito que están viendo en pantalla, permite caracterizar la onda acústica. Por ejemplo, en un Doppler espectral arterial como el que se muestra en la imagen, se compone de lo siguiente: cada línea vertical, o estas líneas que estamos viendo que componen el ancho de banda o el espectro de frecuencias, representa una onda acústica. Por ende, estas forman el espectro de frecuencias, o a lo que se conoce como ancho de banda, que sería todo esto, el conjunto de las ondas. Lo que indica donde se encuentra el mayor número de hematíes, como veremos más adelante que el flujo sanguíneo se mueve acorde al ciclo cardíaco.
Por ende, en el espectro de frecuencias produce deflexiones tanto positivas, porque se mueve acorde al ciclo cardíaco, como negativas. Por lo que el pico máximo, en este caso, de las ondas o de nuestro espectro de frecuencias se conoce como pico sistólico, y una deflexión negativa de menor frecuencia representa el flujo diastólico. El pico de esa deflexión se conoce como la inversión del flujo, que sería, por ejemplo, en este caso, ya que nos está indicando una inversión del flujo, si ve desde aquí, y justo antes de que el espectro de frecuencia tenga de nuevo la deflexión positiva, se le conoce como la famosa final de la diástole. La inversión de flujo, como aquí se mostró, como acá lo mostré, y el final de la diástole estaría representado aquí o aquí antes de que ocurra ya la deflexión o la primera deflexión positiva. Ahora, la flecha, esta flechita aquí, que nos indica la ventana acústica, representa que en el espectro de frecuencias se encuentra superior a ella o que se encuentra en un rango de frecuencias específico, que son parámetros que también nosotros podemos ajustar y que más adelante también vamos a hablar de ello. Es importante que esté presente esta ventana acústica en un Doppler espectral, puesto que nos indica que estamos evaluando las frecuencias características del vaso que estamos midiendo y que nuestros parámetros que nosotros modificamos en el equipo están adecuadamente ajustados. Perdón. Antes de continuar con con cómo se toma un ultrasonido Doppler, qué artefactos vamos a ver y demás, es necesario conocer un poco de hemodinámica. Entonces vamos a hablar un poco de ella. Y para comprender mejor el porqué de los hallazgos de las diferentes modalidades del ecodoppler, debemos aprender un poco de la fisiología del flujo sanguíneo. En este caso, pues como ya dije, la hemodinámica, y su comprensión nos va a permitir básicamente entender o comprender mejor los hallazgos que estamos encontrando en cada una de las modalidades del Doppler. Debemos recordar algo en básico. El flujo arterial es pulsátil, o el flujo sanguíneo es pulsátil, ya que va acorde con el ciclo cardíaco. Es complejo y es un fluido no homogéneo. Recordemos también que las arterias son elásticas, que se ramifican, se encurvan, se estrechan. La sangre básicamente fluye gracias a la energía que es creada por la contracción muscular del corazón, y el flujo depende de la energía también disponible para impulsarlo, la resistencia que haya a este. En las arterias normales se pierde poca energía general cuando la sangre fluye alejándose del corazón, por lo que las presiones, las velocidades se van a mantener pues en los rangos normales para cada estructura vascular. Sin embargo, cuando existe una enfermedad arterial o hay un estrechamiento o alguna condición patológica, esta energía se pierde del flujo, lo que va a producir cambios en el tipo de flujo, modificación de presiones y por ende modificación o cambios en las velocidades. Por ejemplo, en la primera imagen que les estoy mostrando, en la parte superior derecha, esta que estoy señalando aquí, explica cómo las formas de ondas de presión son obtenidas de dos lugares, ahí ve, a lo largo de una arteria femoral. La dirección del flujo sanguíneo entre A y B estará dirigida por la diferencia de presión dada por A menos B. En la imagen inferior explica la forma de onda de la velocidad de un espectro, de una arteria femoral superficial que es normal, donde las flechas nos están representando los picos o los flujos acorde al ciclo cardíaco. Por ejemplo, esta deflexión positiva nos indicaría la sístole, como ya se explicó anteriormente en el famoso grafiquito de un Doppler espectral, y una deflexión negativa nos estaría indicando el momento en el que ocurre la diástole. La imagen del centro nos representa los perfiles de velocidad de una arteria femoral común, esta que estoy mostrando aquí. En el caso de A, esta primera es una arteria carótida común, y B, esta es una femoral común y esta sería de una carótida común. Están calculados a partir de las formas de onda o el tipo de flujo
como se ve o como ocurre de manera normal en un ciclo cardíaco, que vemos como la velocidad sistólica máxima está en el pico sistólico, como es el flujo aquí de tipo laminar, ahorita vamos a explicarlo más adelante, y en la diástole de alguna manera podemos decir que se invierte. En las imágenes de la derecha, en este caso la imagen superior derecha es un ultrasonido Doppler color que muestra un flujo laminar normal dentro de una arteria también femoral superficial, donde las velocidades están más elevadas en el centro. Como se mostró aquí, las velocidades predominan o son más elevadas en el centro y cualitativamente lo valoramos con un color más anaranjado, a diferencia de que cerca de sus paredes vemos un color más rojo oscuro que nos indica un flujo más lento. Es en el caso de un flujo laminar normal de una arteria femoral superficial. Pero en la imagen del inferior derecha se muestra una imagen de Doppler color que muestra el flujo anterógrado e invertido de forma simultánea en una arteria femoral superficial normal, que es como el ejemplo número A, donde el color rojo representa de igual manera el flujo anterógrado que sigue ocurriendo cerca de la pared, que no tiene tantos cambios como aquí lo vimos, pero en el centro del vaso sí hay un flujo invertido, como ya lo comenté, pero esto normal en la diástole. Entonces, esto, para resumir en general, o con lo que nos tenemos que quedar, es que el flujo arterial es un flujo de tipo pulsátil y que vamos a tener cambios que son normales acorde a la fisiología del mismo. Ahora bien, cuando se estudia el flujo sanguíneo, debemos considerar que básicamente existen tres tipos de flujo: el laminar, el alterado y el turbulento. Por ejemplo, en un vaso recto de características normales con paredes uniformes, el flujo sanguíneo tiene un perfil de velocidad liso y uniforme, lo que se conoce como tipo de flujo laminar, que sería este ejemplo o los ejemplos que ya les estuve mostrando en la diapositiva anterior, en el cual dicha velocidad es máxima en el centro y disminuye al acercarse a las paredes del vaso. Este tipo de flujo puede cambiar si la morfología del vaso también es diferente. Por ejemplo, en una estenosis, la presencia de una placa de ateroma, en el cual el flujo se altera, o en estenosis severas, en la que la velocidad a la que circula la sangre inclusive es mayor, o bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, y cómo cambia el flujo turbulento cuando es distal a la estenosis. Por tanto, el flujo turbulento, que casi siempre lo vamos a ver, que es después de una estenosis, ocurre o es un tipo de flujo en el que va hacia todas direcciones, inclusive hasta ahí ya lo comentó en su clase de anatomía arterial, las ramas aórticas. Y el flujo alterado es un intermedio, básicamente, entre un tipo de flujo laminar, un flujo normal y un flujo turbulento. Es importante conocer también la hemodinámica, y esto ya no sería la fisiología, más bien la fisiopatología del por qué o cómo es que ocurre el flujo en un vaso estenosado, ya que va a ser bastante frecuente que nosotros hagamos un Doppler por alguna obstrucción o alguna estenosis. Entonces debemos de conocer cómo es que ocurre flujo en un vaso estenosado. Flujo en un vaso de este tipo es variable y depende mucho del grado de estenosis. Cuando suele superar inclusive cierto rango, la resistencia ofrecida por la estenosis se convierte en una proporción importante de la resistencia total. Entonces, esta misma comienza a limitar el flujo, por lo tanto lo altera. Esto da como resultado, hemodinámicamente hablando, que la velocidad del mismo aumente con la reducción del diámetro. Ahora bien, estos cambios destacables de la velocidad son un método sensible para detectar reducciones de la luz, y por ello es que son bastante utilizados. Lo anterior se explica muy sencillo con la ecuación que muestro aquí en pantalla, que sería volumen es igual a velocidad por área transversal, o esta de aquí. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero pasar X volumen
por un área transversal determinada irá a una velocidad dada. Pero si yo quiero pasar la misma cantidad de volumen por un área transversal disminuida, como estoy disminuyendo uno de mis factores o uno de mis factores es menor, si mi producto tiene que, o para que sea el mismo volumen, o mi producto que sea el mismo, entonces ¿cuál es el factor? Si este está disminuyendo, entonces ¿cuál es el que va a aumentar? La velocidad. Es por ello, o este es el motivo por el que un vaso estenosado, la velocidad está aumentada. Sin embargo, también la propia resistencia al flujo dentro de la estenosis a veces es tan grande que el flujo, o sea el volumen, inclusive disminuye, pero disminuye a tal medida que inclusive la velocidad también empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque si estoy metiendo menor cantidad de flujo por la misma área transversal, entonces si ya estoy disminuyendo ahora mi producto, pues también voy a disminuir otro de mis factores. Por ende, la velocidad no siempre va a estar aumentada. Todo depende del grado de estenosis. De hecho, esto se explica aquí en este grafiquito, como un grado de estenosis, acorde aquí disminución del área transversal, de acuerdo al porcentaje o disminución del diámetro, como vemos la velocidad que cambia en un principio si se eleva, pero llega a un punto que posteriormente empieza a disminuir. De hecho, en este tipo de, cuando ocurre esto, cuando ya baja la velocidad por disminución del flujo que está pasando a través de esta estenosis, se conoce como flujo de goteo dentro del vaso. Y tales velocidades inclusive pueden llegar a ser normales a las de un vaso que no estuviera patológico en ese caso, por lo que pueden pasar desapercibidas en el Doppler espectral, pero en el Doppler color y en la forma en la que vamos a ver nuestro espectro de ondas, pues no se van a ver normal. Las perturbaciones del flujo también pueden causar como hallazgos en el Doppler espectral un relleno de la ventana espectral, es decir, esa ventana que acústica que habíamos visto anteriormente se va a rellenar porque aumenta o se engruesa el espectro de frecuencias. Más adelante les voy a explicar por qué. Y puede variar desde un leve puntilleo que se vea un poco sucio, inclusive hasta la obliteración y que no se ve absolutamente nada de la ventana acústica. También puede producir un aumento del pico de la frecuencia máxima por espirales de flujo, el pico sistólico máximo, engrosamiento, o que el ancho de banda se vea más engrosado porque hay mayor número de cambios de velocidades o mayor número de frecuencias de onda por el tipo de flujo que está ahí turbulento, como se conoce como un ensanchamiento espectral. De hecho, creo que ya lo expliqué. Por ejemplo, en las estenosis leves se produce dispersión de las velocidades con ensanchamiento espectral en el rango de frecuencias bajas durante la sístole. Y en las estenosis moderadas, la amplitud de señal son uniformes en todas las frecuencias, lo que produce aumento de la velocidad picosistólica. Pero cuando la estenosis es severa, la onda está tan alterada con una pulsatilidad elevada, un ancho de banda también muy ampliado durante todo el ciclo cardíaco, no nada más en el pico sistólico. No obstante, también hay un cambio en la pulsatilidad multifásica que puede volverse a monofásica, o inclusive la ausencia de ella, que sería también una indicación de una estenosis muy severa, o en el caso de la estenosis que es proximal, donde el flujo residual puede corresponder a vasos colaterales y no propiamente a que hay flujo dentro del vaso patológico que nosotros estamos evaluando. Ahora bien, también la desaparición del flujo diastólico invertido y las oscilaciones diastólicas en las arterias periféricas grandes también se traducen como una falta de la distensibilidad normal arterial por el grado de estenosis o por el grado de obstrucción proximal a lo que nosotros estamos midiendo, y por ende hay disminución de las resistencias periféricas por vasodilatación distal. De hecho, si existen obstrucciones a diversos niveles, puede perderse por completo el flujo sistólico anterógrado y obtenerse un registro plano. En las imágenes que aquí muestro,
Por ejemplo, en un Doppler color, en la imagen primero superior, estamos viendo cómo viene adecuadamente el flujo laminar en esta dirección, hacia la izquierda, pasa al sitio de estenosis, se altera el flujo y post estenosis hay una turbulencia o un flujo de tipo turbulento en un vaso estenosado, lo cual en un ultrasonido Doppler color lo veríamos. Aquí viene nuestro flujo laminar normal, tenemos aquí nuestro sitio de estenosis y vemos como acá hay un flujo turbulento mostrado no tanto por un artefacto aliasing, sino por diferencias o ambigüedades en los colores, lo cual nos indica que el flujo está en diversas direcciones. También es importante conocer cómo es el flujo en las bifurcaciones o en las ramas de manera normal. Un ejemplo claro de lo que ocurre en las bifurcaciones, por ejemplo, es la bifurcación carotidia, es la imagen que estoy poniendo a la izquierda, en la cual suele localizarse un flujo invertido, pero localizado, y así como un flujo asimétrico, donde el flujo mayor, de mayor velocidad, ocurre en la zona de división del flujo, y el invertido se localiza adyacente a su pared más lejana, como aquí se muestra en la imagen. Y este efecto se debe principalmente por el ángulo de bifurcación y la curvatura de las paredes del vaso. En el caso de las ramas, como se muestra en esta imagen, también puede producirse una zona de flujo invertido debido nuevamente al ángulo que se forma, pero sería una zona focalizada y esto sería normal. Creo que no tengo una imagen de esto, pero por ejemplo en un Doppler color podríamos ver, si lo tuviéramos, sí, un Doppler color carotidio, se vería rojo, de que significa que todo el flujo va hacia el transductor o se dirige hacia el transductor, y a lo mejor estaríamos viendo aquí pintado en azul porque indicaría el sitio de inversión del flujo, pero es normal, como ejemplo nada más. Ahora, ¿cómo es el flujo en las curvas de un vaso? Lo que ocurre en este caso es que cuando un flujo fluye, válgame la redundancia, a lo largo de un tubo curvado, experimenta una fuerza que le llaman fuerza centrífuga, lo que da como resultado un flujo secundario en forma de dos espirales helicoidales. Por tanto, en el caso del flujo secundario, el fluido en el centro del vaso tiene una velocidad más alta, donde el flujo que es de mayor velocidad termina en las paredes del vaso, a diferencia del flujo laminar, como ya vimos que es más lento, y este flujo helicoidal también puede ocurrir en las bifurcaciones, no solo en las curvas. Unos ejemplos: en la primera imagen podemos observar cómo hay distorsión en esta imagen. Observamos, y principalmente hay que ponerle atención a este pequeño diagramita, donde observamos cómo hay distorsión del flujo parabólico y es causado por la curvatura del tubo, donde tiene lugar el flujo secundario en forma de dos espirales parabólicas. Y en el otro ejemplo, en el lado derecho, donde se muestra la imagen del Doppler color, la parte superior primero, que muestra cómo la velocidad máxima ocurre después, el flujo viene en esta dirección, ocurre después va en esta dirección, perdón, ocurre después de la curvatura y se representa en color naranja y es la velocidad máxima en el centro por el flujo helicoidal que se forma, como ya lo estuvimos explicando. Y en el caso de Doppler espectral, a este nivel se observa cómo la velocidad es más alta o mayormente registrada en el sitio de la curva, que alcanza inclusive hasta los 70 centímetros por segundo, que es la imagen superior, pero si se mide en el interior de la curva, esto es después de la curva, y si se mide en el interior de la curva, vemos que la velocidad la alcanza hasta 55 centímetros, por lo tanto es menor, lo que nos comprobaría la teoría de cómo el flujo aumenta posterior a la curva por el cambio de flujo a las espirales helicoidales y que es mayor en este sitio. Ahora,
Habiendo ya escuchado un poco de hemodinámica y de las bases físicas del ultrasonido Doppler, vamos a hablar ya sobre los factores técnicos que debemos considerar para la adecuada toma de un ultrasonido. Y inclusive varios de ellos, o si no es que todos, podemos modificar nosotros mismos en el equipo y nos van a ayudar a la correcta realización del ultrasonido Doppler. ¿Para que pues nuestras tomas sean adecuadas? Número uno, pues hay que elegir correctamente el transductor. Debemos considerarle el más adecuado acorde al objeto de estudio que vamos a evaluar e inclusive también al hábitus del paciente. Y creo que saben a qué me refiero. En el caso del abordaje, obviamente hay que posicionar al paciente de manera que la estructura vascular o lo que vamos a evaluar quede accesible acorde a los protocolos de abordaje de cada estructura anatómica que se tiene que evaluar, y se tiene que tomar en cuenta siempre, y vuelvo a insistir, el ángulo de insonación correcto que previamente pues ya se ha comentado. Por ejemplo, aquí en la imagen, en un ángulo de insonación a 90 grados, que habíamos visto que el resultado del coseno nos iba a dar 0, por tanto no iba a detectar flujo, no es correcto en esta arteria aorta que nos quiere medir, pero cuando modificamos el ángulo de insonación, que en este caso lo ponen a 60 grados, logramos identificar ya la presencia de flujo. La frecuencia de repetición de pulso, recordemos que es básicamente la frecuencia a la que el transductor va a emitir los pulsos de ultrasonido. También es conocida como la famosa escala, y este es un parámetro que podemos ajustar, pero para poder hacerlo obviamente debemos conocer la velocidad esperada del flujo que se va a estudiar y ajustarlo a eso mismo. Porque, por ejemplo, cuando la frecuencia de repetición es baja y la velocidad del flujo de la estructura vascular que estamos estudiando es alta, puede aparecer un fenómeno denominado aliasing, cual es un artefacto que también vamos a explicar más adelante, pero hay que tenerlo en cuenta. En el caso de la línea de base, modificarla nos va a permitir básicamente destacar algunos aspectos del flujo, y es posible de modificarla tanto en el Doppler color como en el Doppler espectral. En el ejemplo que se muestra en estas dos imágenes, se muestra que al modificar la línea de base, por ejemplo, en la barra de color, en este caso si bajamos la línea, se destaca la detección del flujo anterógrado, que aparece como un color rojo. Pero si la subimos, potenciamos los flujos retrógrados, pero que en los que tienen en las estructuras vasculares, como en esta arteria, vena porta, perdón, que tienen un flujo anterógrado a las de ultrasonido, también es muy probable que en este caso aparezca otro artefacto, un artefacto llamado aliasing, como ocurre en este caso. Por ende, habría que bajar la línea base para evitar este artefacto, en este caso, por supuesto. Los filtros de pared básicamente nos permiten ignorar señales de frecuencia que no son deseadas, ya sean altas o bajas. Y esto también, insisto, acorde a la estructura anatómica o a la estructura vascular que nosotros estamos evaluando. Por ejemplo, en la imagen que muestro de un Doppler espectral, estas dos imágenes, al tener un filtro de pared en frecuencias altas, cuando nuestra estructura vascular es de frecuencias bajas, se detecta como que no hay flujo, lo cual nos estaría haciendo un falso positivo. Entonces, cuando bajamos nuestros filtros de pared, o los filtros de pared los ponemos bajos, ya podemos detectar la presencia de flujo. Viceversa, en el caso de que estemos en una estructura anatómica que sea de flujos o de velocidades altas, hay que poner nuestro filtro de pared como alto para ignorar los flujos bajos que nos pueden estar interfiriendo, para que nuestro espectro salga más limpio. Nuevamente, se insiste en el ángulo Doppler, y como ya se estuvo comentando, nada más hay que recordarlo que el ángulo del ideal de estudio
de insonación sea entre los 40 y los 60 grados por las dos razones, y las vuelvo a repetir. 1. Evitar grandes cambios en las velocidades medidas, y número 2. Que el estudio logre ser reproducible. La ganancia. El modificar este parámetro nos va a ayudar a mejorar la detección de flujo, ya que esta herramienta nos hace referencia a la amplificación de la información que estamos obteniendo. Se aplica tanto para el Doppler color, el poder y el espectral. En el caso de los dos primeros, se aconseja que el color rellene la luz completa del vaso, como se ve en estas imágenes, de una pared a otra. Y para el espectral, lo que se recomienda es que nos ayude a delinear el contorno de la onda sin que aparezca este ruido. Por ende, si subimos demasiado la ganancia, por ejemplo en el espectral, se va a ver así nuestro espectro, no va a ser adecuadamente valorable, a diferencia que si modificamos la ganancia hasta que solamente se defina el espectro. En el caso del Doppler color y Doppler poder, sí se aconseja a veces subir las ganancias a lo máximo hasta que nos aparezca el artefacto aliasing, que más adelante vamos a explicar por qué ocurre y cómo es que lo podemos corregir, y posteriormente bajarlo hasta rellenar la pared del vaso de extremo a extremo. Tamaño de la muestra. Bien, al momento que se requiere tomar un Doppler espectral, aparece en la pantalla cuando ya vamos a hacer nuestra medición, por ejemplo, de velocidades, índice de resistencias, etc. Un rectangulito, unas líneas que nos ayudan a delimitar la parte del vaso que se va a evaluar. Ese parámetro también se debe ajustar, puesto que representa la muestra del flujo del vaso que nosotros vamos a medir, como se puede identificar claramente en los ejemplos. Nosotros podemos controlar el tamaño, la posición y el volumen de la muestra, por lo que es importante ajustarlo correctamente, puesto que, por ejemplo, en un vaso grande con un volumen de muestra pequeño no se detectará a lo mejor el flujo que hay en las paredes, pero también una muestra muy grande tomaría el flujo de las paredes anterior y posterior, pero no va a tomar de las paredes laterales. Por ende, el tamaño del volumen de la muestra sí se afectará a las mediciones que nosotros hagamos. De manera general, sí, generalmente esto que acabo de decir anteriormente se explica por estas dos imágenes, cómo cambia nuestro espectro cuando hacemos, por ejemplo, la medición de todo el diámetro del vaso, cómo se ve nuestro espectro, cómo detecta frecuencias más bajas, frecuencias más altas, y cuando hacemos o ajustamos la medida que a las velocidades, por ejemplo, nada más las más altas, que son las que se encuentran en el centro, que son las que prácticamente queremos siempre valorar, cómo se limpia nuestro espectro, puesto que estamos ignorando las velocidades que están más bajas, que están adyacentes a nuestras paredes del vaso. Por ende, se acepta de manera general que la medida que sea o la medida del tamaño de la muestra sea aproximadamente 1/3 del tamaño del vaso, y que lo coloquemos en su centro, y así estaremos midiendo teóricamente nada más las velocidades más altas. Ahora, utilizando todos estos parámetros adecuadamente aplicados, aún así pueden aparecer en ocasiones algunos artefactos. Estos artefactos pueden ser cualquiera de estos. Pueden ser por configuración mala del equipo, a veces por cuestiones anatómicas o inclusive factores técnicos o físicos. Pueden ser cualquiera de estos artefactos. Lo importante de conocerlos es cómo corregirlos para que nuestras mediciones sean las correctas. En la siguiente imagen vamos, por ejemplo, los errores en la ganancia, que sería parte de los artefactos por configuración del equipo. Y ya vamos a empezar a hablar ahorita ya del famosísimo también artefacto aliasing, pero en la siguiente diapositiva. En este caso, con errores en la ganancia, recordamos
ya recordamos perfectamente para qué se utiliza esta herramienta de la ganancia y que puede aplicarse en las diferentes modalidades, tanto en Doppler color o espectral. Pero recordemos que una ganancia mal ajustada, en el caso del Doppler color y Doppler poder, o no nos va a detectar flujo suficiente o nos va a producir un artefacto aliasing, que vamos a ver, insisto, en la siguiente diapositiva. Pero en el caso del Doppler espectral, si lo aumentamos demasiado, va a hacer que la imagen se vea con mucho ruido, no se va a definir bien los contornos de nuestro espectro de frecuencias y probablemente las mediciones que hagamos sean incorrectas. Por ende, en este caso habría que bajarles las ganancias para delimitar mucho mejor nuestro espectro Doppler que realmente queremos medir. En el caso de el famosísimo ya artefacto aliasing que he comentado a lo largo de la presentación, este artefacto es producido cuando la velocidad de captación del equipo es menor que la velocidad de la estructura vascular que se está explorando. Matemáticamente se dice que para detectar un determinado viraje en la frecuencia debe utilizarse una frecuencia de repetición de pulsos que duplique ese valor. De lo contrario se supera el límite de Nyquist y es cuando aparece el famosísimo artefacto aliasing. En pocas palabras, es este espectro de colores o este arco iris que vemos una gama desorganizada de colores que se ve en la estructura vascular que estamos evaluando y se observa en esta imagen, la de la izquierda. Esto se corrige ya sea aumentando la frecuencia de repetición de pulsos o descendiendo la línea base o disminuyendo las ganancias de color. Con cualquiera de estos tres herramientas podemos corregir el artefacto aliasing, que creo que ya lo hemos comentado también a lo largo de la presentación. Errores en el filtrado, como ya se explicó, los famosos filtros del pared, hay que ajustarlos para que se tomen en cuenta solamente las frecuencias deseadas y esto vaya acorde a las características de la estructura vascular que nosotros te estamos evaluando, ya que si esto no ocurre, como es el ejemplo de la imagen que les estoy presentando en este caso, se requiere evaluar una estructura de velocidad que requiere un filtro alto. Si eso no se realiza, se verá sucio, inclusive se van a identificar otras frecuencias que son mucho más bajas, como se muestra en la imagen, y que no deseamos nosotros medir. Por ende, nada más hay que elegir el filtro de pared adecuado. En el caso del artefacto por movimiento vascular, ocurre básicamente cuando un vaso que es insonado, un pulso artificial puede ser producido dentro del trazo espectral por movimiento de una estructura intrínseca y desplazar la muestra de su ubicación central nada más, pero pues esto es normal por que ocurra en ocasiones, pues es algo nada más que nos tendremos que acostumbrar. En el caso de la imagen en espejo, que es muy común que pase y a mí me ha pasado en más de una ocasión, este artefacto puede ocurrir en cualquier vaso que esté adyacente a una superficie que sea altamente refractante, como las paredes del vaso. El flujo también es representado entonces el lado opuesto de la línea base. Por lo tanto, un flujo que realmente es unidireccional, como en este caso, que es unidireccional, se representa erróneamente como bidireccional, cuando no es el caso. ¿Cómo lo corregimos? Esta apariencia que pues no es deseado, ya que se ve sucio y se ve claramente que estamos haciendo una mala técnica de toma de ultrasonido Doppler. Podemos eliminarlo mediante la disminución ya sea de la ganancia, aumentando los filtros de pared, incrementando también principalmente el ángulo de ataque para tratar de evitar que esa estructura que es altamente refractante, en el que es muy, en el caso de las paredes de los vasos, nos pueda producir este artefacto o esta imagen en espejo. Hay inclusive también otros artefactos que podemos tener, como es el color en estructuras no vasculares, y ocurre frecuentemente cuando un área que es de cogenicidad baja o hipocogénica, un quiste, un ducto de la vejiga, etc., es susceptible a este artefacto y aparece cuando aplicas un Doppler color o poder y muestra vascularidad cuando no lo es. Básicamente de eso se trata, pero pues hay que conocer o hay que saber diferenciar qué estructuras
sí nos darían un flujo tal cual Doppler color, que estructuras no. Y si una estructura que es hipoecogénica nos está dando un flujo un Doppler color, hay que saber por qué. Por ejemplo, o algo que es utilizado en la vejiga cuando estamos valorando la litiasis renal, a veces queremos ver donde se insertan los uréteres, que sí haya flujo y podemos aplicar el Doppler color, y en este caso sí sería útil utilizarlo, pero cuando estamos haciendo una valoración de una estructura vascular, lo ideal es saber identificar cuando una estructura no vascular está presentando este artefacto. La famosa ambigüedad en la dirección, que no siempre ocurre, que vemos una sola estructura vascular y que vemos que perfectamente nos está dando un flujo bidireccional que está teóricamente dividido, y ocurre cuando la haz de ultrasonido se instala a 90 grados. Entonces muestra esta imagen así típica de una ambigüedad en la dirección, y esto básicamente se corrige muy fácil corrigiendo el ángulo de insonación entre los 40 y los 60 grados, como ya lo estuvimos comentando. Ya para terminar, otros artefactos que también podemos encontrar, está a veces el artefacto del borde, cuál es una señal falsa al margen de una superficie de alta reflejancia, o el famosísimo, pero que es útil, artefacto de centelleo, el cual ocurre también por una superficie de alta reflejancia, en este caso un lito, que es muy reflejante, que nos presenta, es hiperecogénico, su sombra acústica posterior, etcétera. Pero como se muestra en la imagen, en el momento de que aplicamos el Doppler color, se ve este espectro, esta gama de colores. Pero en este caso sí es útil porque nos ayuda a identificar la presencia de litiasis, por ejemplo, y que la estructura hiperecoica que estamos viendo, en efecto, pues sí se trata de un lito, que podemos ver que en la escala de grises inclusive sí presenta su sombra acústica posterior. Pero si le estuviéramos realizando un ultrasonido Doppler a este riñoncito nativo, sí nos podría hacer un poco de ruido este artefacto de centelleo para valorar a lo mejor las estructuras adyacentes. Podría alterarnos, pero no necesariamente. Esta es mi bibliografía principal, espero que se haya entendido, espero haberlo hecho lo más simple posible, principalmente para los R1, insisto, que sí representa un tema desafiante. Es todo por mi parte, espero que haya sido claro, conciso, no haya quedado ninguna duda al respecto. Y como les comenté, muchas gracias, espero que les haya gustado. Aprovecho también la ocasión para mandarles saludo a todos, espero poder regresar pronto, verlos por allá, que las cosas ya vuelvan a la normalidad. Ánimo, muchachos, ustedes pueden, que estén muy bien, les deseo lo mejor. Éxito a todos. Bye.